¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal judicial autónomo con sede en San José, Costa Rica, que su función es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene dos funciones principales. Tiene una función contenciosa, que aquí es donde se juzga a los estados si un país violó derechos humanos y no reparó el daño. La Corte emite una sentencia obligatoria que el país debe cumplir sí o sí. La función consultiva, los países le preguntan qué opinan sobre una ley o un tema de derechos humanos para asegurarse de que están haciendo las cosas bien. Primero debes pasar por la Comisión de Derechos Humanos y son ellos o un estado quienes elevan el caso ante los 7 jueces de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la CIDH, se fundó formalmente el 3 de septiembre de 1979 en San José, Costa Rica, tras la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 18 de julio de 1978. Los primeros jueces fueron elegidos el 22 de mayo de 1979 por los Estados Unidos, parte durante una sesión de la OEA, y la primera reunión se realizó en junio en Washington, D.C. La ceremonia de instalación ocurrió en el Teatro Nacional de Costa Rica, marcando así una autonomía como tribunal internacional. En 1980 firmó un convenio con Costa Rica para crear el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en 1981 el convenio de sede que otorga inmunidades emitió su primera sentencia en 1982 en el caso Velázquez Rodríguez y su primera opinión consultiva en 1982, estableciendo precedentes sobre desapariciones forzadas. Así, a lo largo de los años, consolidó su jurisprudencia con más de 500 sentencias hasta el día de hoy, influyendo en reformas constitucionales en América Latina y en otros países. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo del sistema interamericano que protege y promueve los derechos humanos en el continente americano. Funciona dentro de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y está integrada por 7 comisionados independientes que no representan a ningún país, sino que actúan a título personal. Una de sus principales características es que recibe denuncias o peticiones de personas, grupos u organizaciones que alegan violaciones de derechos humanos por parte de un Estado. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite informes, recomendaciones, medidas cautelares en casos urgentes y realiza visitas a los países para observar la situación de los derechos humanos. Y finalmente también cumple una función preventiva y educativa, promoviendo estándares internacionales y fortaleciendo la democracia, la justicia y el respeto a la dignidad humana en la región. ¿Cómo funciona realmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Imagina que es el Tribunal Supremo de nuestro continente. Tiene su sede en San José, Costa Rica, y su trabajo es sentar en el banquillo a los estados que violan los derechos humanos. Su funcionamiento se basa en 3 pilares. Primero, la función contenciosa. Es su labor de juez, determina si un país es culpable. Ojo aquí, las personas comunes no pueden demandar directamente ante la Corte. Primero deben de agotar el proceso en la Comisión Interamericana. Si el Estado no obedece ahí, entonces la Comisión lleva el caso ante la Corte. Segundo, las opiniones consultivas. Es cuando los países le preguntan a la Corte cómo interpretar una ley para asegurarse de que sea justa. Y tercero, las medidas provisionales. Son órdenes de emergencia extrema para proteger la vida de alguien, incluso si no hay un juicio todavía. En resumen, sus sentencias son definitivas, inapelables y obligatorias. La competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a las facultades legales que tiene este tribunal para conocer casos o interpretar normas y ordenar medidas de protección dentro del sistema interamericano. En primer lugar, la Corte tiene competencia contenciosa, es decir, que puede resolver litigios concretos sobre violaciones de derechos humanos. Aquí la clave es que solo puede juzgar a un Estado cuando el Estado es parte de la Convención Americana y además de reconocido expresamente por la jurisdicción de la Corte. Si se comprueba una violación, la Corte no solo declara responsabilidad internacional, sino que también ordena reparaciones integrales que se pueden incluir indemnizaciones, atención médica, actos públicos, reconocimiento, reformas institucionales y garantías de no repetición. En segundo lugar, existe la competencia consultiva, que permite que la Corte dé opiniones para aclarar y que alcance su significado de la Convención Americana. Y estos tratados de derechos humanos ayudan a los estados a actuar conforme a los estándares internacionales. Y finalmente, la Corte
Puede dictar medidas provisionales en situaciones urgentes cuando hay un riesgo grave e inminente de daño irreparable de las personas. En resumen, su competencia busca asegurar que los derechos humanos sean protegidos con decisiones obligatorias, interpretación autorizada, medidas urgentes cuando sea necesario.